el tema del fin de semana es alza tus ojos, ¿verdad? Y siempre que sea así España, así Portugal, así USA, así donde sea, siempre la misión es la misma, ¿no? Llevar el evangelio al mundo. Y yo a cada iglesia que voy, cada sábado, me encuentro con los hermanos hablando de la misma cosa donde sea que yo vaya. La segunda venida de Jesús, evangelismo, la misión de la iglesia. Y yo me imagino cuántos años más vamos a tener que juntarnos a repetir la misma cosa, año tras año tras año. Y yo alguna vez se me discouraged. Sí, me pongo un poco desanimado porque yo pienso, vamos a estar aquí 100 años más repitiendo la misma cosa. Yo voy a ser un abuelo hablándole a los jóvenes. ¿Y cuándo se va a terminar esto? Entonces me pongo a pensar, obviamente algo falta. Algo falta. Dicen que insanity, la locura es repetir la misma cosa deseando un resultado diferente, ¿verdad? Algo falta, y me parece que lo que falta es una visión, reconectar, un reencuentro con la visión y la identidad de la iglesia, que para mí es una inspiración muy grande. Yo tengo un amigo con quien trabajo, se llama Ty Gibson. No sé si conocen a Ty Gibson. Ty Gibson es un autor, predicador. Y él me contó de una experiencia que tuvo en un avión. Estaba viajando a predicar a algún sitio, a algún país. Y se sentó en el avión y siempre trae su Biblia. Y sacó su Biblia y comenzó a leer. Y se dio cuenta que el quien estaba sentado al lado de él, tú sabes, estaba tratando de ver qué leía. Y cuando se dio cuenta, el vecino ahí, que estaba leyendo la Biblia, le dice, ¿estás leyendo la Biblia? Y con voz alta, sí. Y dice Ty, sí. Le dijo, ¿eres cristiano? Y dice Ty, sí. ¿Para dónde vas? Yo voy para predicar. ¿Eres predicador? Sí. Interesante. Y dijo a voz alta, yo soy ateo. No sé si han tenido esa experiencia rara cuando uno está hablando con una persona y el tema de la religión, y se pone raro inmediatamente. No sé si aquí, por allá en América, es un tema muy sensitive, muy delicado. Y dice Ty, ¿eres ateo? Yo también. Y el tipo se sorprendió. ¿Cómo que tú eres ateo? Estás leyendo la Biblia y me acabas de decir que estás en camino a predicar. ¿Cómo puede ser que eres ateo? Y dijo Ty, no, en serio, es que soy ateo. Y el tipo se estaba como volviéndose loco y dijo, pero ¿cómo puede ser que eres ateo? Y Ty le dijo a él, descríbeme, ¿verdad? Descríbeme tú el Dios en quien no crees. Y el Señor comenzó a describir qué piensa Él, quién es Dios. Y comenzó con los argumentos típicos del secular, ¿sabe? Que Dios es un Dios dictador que tormenta para la eternidad a los que lo rechazan. Dios es un dictador que predestinación, que ha decidido a quiénes van al infierno y quiénes van al cielo antes de nosotros nacer, que yo no tengo opción, posibilidad, voluntad personal. Dios es, y comienza a mencionar la historia de la iglesia en las diferentes épocas de la violencia y todo eso. Y dijo Ty, exacto. El mismo Dios que tú rechazas, lo rechazo yo, porque para mí, ese Dios que tú acabas de describir no existe. Y entonces le dijo Ty, ¿pero qué piensas? Vamos a decir, si existe un Dios, y comenzó él con la descripción correcta de Dios, ¿qué te parece si un Dios así existe? Y el Señor dijo, increíble.
Increíble. Y esa historia, esa experiencia, dijo Tai, le abrió los ojos y se recordó de algo que conocemos todos nosotros, que el mundo, la sociedad moderna, está rechazando a un Dios que no existe. ¿Verdad? Está rechazando a un Dios que no es el Dios bíblico. Comienzo con eso para explicarle que yo veo el mensaje adventista muy relevante, porque el mensaje adventista tiene una invitación para que la gente conozcan el carácter verdadero de Dios, para que puedan hacer una decisión inteligente, porque presentemente el Dios popular, aún en el mundo cristiano, no es el Dios bíblico. ¿Qué sucede? Que la gente están reaccionando contra una religión, un Dios, imaginary, imaginado. ¿Entiende? Este año, 2013, ha sido el año más difícil en mi vida. El año más difícil en la vida de mi esposa. La mamá de mi esposa se le murió hace como 3 semanas, la enterramos. Era joven, la cáncer acabó con ella. Y eso ha causado una crisis en mi familia. Y la mamá de mi esposa tenía una hija, 14 años, teenager. Y en la muerte de la mamá de mi esposa, nosotros adoptamos, esta muchacha de 14 años. Ha estado viviendo conmigo por 1 año ya. Esta muchacha aún se crió en un hogar cristiano, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada del cristianismo, no quiere saber nada de la Biblia, de la iglesia, nada. Yo tengo ahora mismo en mi casa una persona, un ser humano que está rechazando una imagen, una percepción de Dios que no existe. Entonces, el desafío mío es, presentemente, tratar de corregir el imagen que tiene ella de Dios, para que pueda entonces hacer una decisión inteligente de entregarse o no entregarse a Dios. Yo en mi experiencia de evangelismo, el ministerio mío es evangelismo público. Significa que típicamente yo estoy rubbing shoulders, hombro con hombro, con la gente secular, la gente no creyente, ¿verdad? Y esta muchacha que está viviendo conmigo ahora es un ejemplo en una persona, un ejemplo de la sociedad, una representación de la sociedad del mundo de hoy. Que ella no quiere saber nada porque piensa que Dios es así, cuando en realidad Dios es así. Ahora, entramos al tiempo de Jesús. Ahora yo estoy leyendo la Biblia con nuevos ojos, porque me estoy dando cuenta que ese es el problema clave del mundo. Cuando Jesús vino a este mundo, cuando yo leo el Evangelio, Matthew, Mark, Luke y John, yo estoy leyendo la historia de Jesús chocando. Toda la energía de Jesús fue en confrontar la religión, los representantes de la religión de su día. Quiero que lean algo en Juan capítulo 2, que conocemos nosotros. Juan capítulo 2, está aquí el texto cuando Jesús entra al templo, que conocemos nosotros, para purificar el templo, ¿verdad? Cuando Jesús entra a Jerusalén, está ahí porque está la fiesta de la Pascua, y los judíos de diferentes lugares han llegado a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Y Jesús entra, y cuando Jesús entra al templo, que es la iglesia, vamos a decir la iglesia adventista, Jesús entra y está en las escaleras y está mirando lo que está sucediendo, y conocen muy bien el texto. Dice aquí, a ver si puedo leer eso. Versículo 14, Juan capítulo 2. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas,
e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Yo llegué ayer a Barcelona y se me olvidó ir al currency exchange para cambiar el dólar americano para el euro. En el templo judeo era igual. Cuando la gente venía a alabar y a dar su sacrificio, necesitaban comprar los sacrificios. Pero los representantes de la iglesia tenían su currency exchange. Venía el pobre y le daba para exchange el moneda del templo para poder comprar los sacrificios. Y se estaban aprovechando de esa oportunidad la iglesia. Y le estaban robando. They were ripping people off. ¿Entienden? Exploitation. En la situación. Entonces Jesús llega a ese escenario y algo se le entra un fuego dentro y comienza a comportarse en una manera muy rara. Y dice el texto, como saben, el versículo 15, entonces haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Y los discípulos se quedaron bobos y se recordaron de un texto en el Salmo que dice, versículo 17, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntando y se confrontaron con Jesús ahí. El punto mío es este. En Juan capítulo 2 es el capítulo cuando Jesús se introduce al mundo. El capítulo comienza con la boda en Caná y luego termina con la purificación del templo. Juan capítulo 2 es un capítulo clave en el Evangelio de Juan porque es el capítulo en cual Jesús se presenta la primera vez públicamente, oficialmente como el Mesías. Y en esa introducción, ¿cuántos de ustedes piensan que la primera impresión cuando conoces a alguien es muy importante? Porque esa primera impresión se le queda a uno en la cabeza y algunas veces demora años para cambiar esa impresión. Yo temo mucho que hay gente que está luchando por años cambiar su primera impresión de mí, ¿verdad? La primera impresión es muy importante. Jesús desea que la primera impresión que el mundo tenga de Él como introducción oficial eso es lo que leímos. Eso es radical, ¿sí o no? Eso es radical. ¿Y cuál es el punto? Jesús estaba confrontando con la imagen de Dios que la iglesia estaba presentándole al mundo en su día. Y el mensaje de Jesús cuando vino fue lo primero que hizo Jesús antes de sanar, antes de esos milagros. La primera cosa que quiso hacer Jesús es una declaración muy clara, muy sencilla. Dios no es así. Dios es así. Entonces Jesús vino para introducir un retrato del carácter verdadero de Dios, porque el mundo de la época de Jesús era semejante como el mundo de nosotros, que la percepción, la concepción popular de Dios era. Entonces Cristo vino para corregir eso, ¿verdad? La iglesia del tiempo de Jesús era una iglesia llena de rituales, ceremonias. No había nada del corazón. Era todo mecánico, ¿entiendes? Era todo formal. Y la sed en los corazones de la gente, nada. No había nada para el corazón. Y cuando Jesús vio eso, le rompió el corazón de él y reaccionó así. Inmediatamente Jesús comenzó un movimiento de rebelión contra la religión falsa, contra la imagen falso del carácter de Dios. Eso no es así, la religión es esta, la iglesia es esto, el carácter de Dios es esto. Él vino para demostrar otro retrato. Jesús murió, ese mismo sistema religioso con quien Jesús se confrontó, lo mató. Jesús murió, resucitó
Y Jesús comenzó un movimiento de rebelión que llegó a ser llamado el cristianismo, la iglesia cristiana. Su propósito, rebelar contra la imagen warped. ¿Cómo se dice warped? La imagen incorrecta, la imagen dañado del carácter de Dios. El propósito de la iglesia siempre ha sido presentar el retrato correcto de quién es Dios. Lo único que la iglesia tenía que hacer es fielmente coger el retrato que le dejó Jesús antes de ascender y presentárselo a la sociedad, al mundo. Y el mundo, en reacción a ese retrato, se iba a ser atraída a Dios. ¿Qué pasa? Bueno, ahora vamos a hacer un poco, espero que no se duerman, un poco de overview de la historia. Okay. Yo pienso que hay algo muy interesante cuando nosotros comenzamos a pensar a nivel histórico, ¿verdad? Okay. Un momento en eso. Vayan al libro de Apocalipsis capítulo 12, otro texto clave adventista pero ortodoxo. Apocalipsis 12. Y como evangelista adventista, yo sé que esto es fundamental, ¿verdad? Apocalipsis 12, y aquí nos da la razón, ahora podemos entender la razón por la cual el diablo quisiera de cualquier manera atacar a la iglesia, porque la iglesia está encargada de presentar el retrato del carácter de Dios correcto. Obviamente, la atención sería a esa iglesia, que en el libro de Apocalipsis la presenta como una mujer. Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. La iglesia está bajo ataque, siempre ha sido bajo ataque del enemigo, porque la gran controversia del bien y el mal, de Jesús y Satanás, es sobre el carácter de Dios. Y si la iglesia es encargada de presentar el carácter de Dios real, ahí está la batalla, ¿verdad? Ahora, Cristo dijo algo en Juan capítulo 17. Vayan a Juan capítulo 17. Estoy tratando de dar el base para entrar a la historia. Porque yo pienso que vivimos en un tiempo de oportunidades si nos miramos, si nos entendemos en una manera histórica. Juan capítulo 17, ¿están ahí? Ustedes están un poco dormidos hoy. ¿Están ahí? Digan amén si están en Juan capítulo 17. Vamos a hacer esto del estilo Brasil. ¿Eh? Juan capítulo 17. Ok, en el capítulo 17 de Juan estamos acercándonos a las últimas escenas de la vida de Jesús. Pregunta: cuando Jesús piensa que muy pronto va a ser asesinado, muy pronto su ministerio aquí en este mundo va a terminar, muy pronto su ausencia en este mundo, ¿cuál era la preocupación más fuerte en el shoulders de Jesús? Ajá. ¿Cuál era la preocupación en su corazón? Muy interesante, muy interesante. Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la verdad eterna, que te conozcan a ti, el Dios único, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ok, antes de eso Jesús dice: Padre, en Juan capítulo 17 es la oración de Jesús a su Padre, es como la confirmación que de aquí yo voy directamente al Calvario. ¿Me entienden? Y en esa oración, lo que está en su corazón, la preocupación es que el mundo entienda que tú eres el Dios verdadero. O sea, la preocupación de Jesús es que el mundo sea presentado con el carácter de Dios, con el retrato correcto de quién es Dios, que te conozcan a ti, dice ahí, el Dios verdadero.
Ok, ¿por qué es tan importante, por qué es tan urgente que la gente tenga un concepto correcto de quién es Dios? Yo pensaba antes que era porque Dios se iba a enojar, porque no le gusta que piensen mal de Él, y por eso dice Dios que es tan importante. Pero en realidad hay una verdad muy profunda, y es esta. La gente se relacionan, ¿cómo se dice eso? La gente, déjame ver cómo puedo. Nuestra percepción de Dios afecta la manera en cual nos relacionamos con Él. Obviamente, es algo lógico, es algo bien simple, ¿verdad? Si yo pienso que Dios es así, 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 va a afectar cómo me relaciono con Él. Por ejemplo, la joven en mi hogar. Ella piensa que Dios es así, así, así. Que si ella se entrega a Dios, va a ser prisionera, no va a poder tener personalidad, va a ser esclava, ¿verdad? Ella se está relacionando a Dios porque tiene una percepción de Él incorrecta. Ok, so Dios, aquí dice Jesús, que la preocupación en su corazón es que el mundo tenga un concepto correcto de quién es Dios. Porque si el mundo no tiene un concepto correcto, el mundo está rechazando un Dios que ni existe. La decisión no es una decisión inteligente. Están rechazando una religión que no existe en realidad. Cuando Jesús estaba aquí en esta tierra, Él fue el crítico más fuerte contra la religión falsa. Él fue el crítico más fuerte contra el cristianismo falso. Fue Cristo. Cuando a mí se acerca un secular y me dice, yo no puedo ser cristiano, porque mira todas las cosas que ha hecho la iglesia cristiana en la historia de la civilización. Yo digo, amén. Amén. Pero Cristo mismo fue el crítico más fuerte. Yo no tengo que estar incómodo cuando me repitan la historia de la iglesia, porque esa historia fue predicha en la Biblia. Ok, por el tiempo que se me va, vamos a solamente leer Hechos capítulo 20, versículo 28, y aquí se comienza la historia. Aquí se comienza la historia. Vamos a hacer esto muy breve para ver si entienden lo que estoy yo pensando aquí. Hechos capítulo 20, ¿están ahí? ¿Amén? Vamos a leer, comenzando en el versículo 28. El apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos en Éfeso. Ajá. Y no lo va a ver más. El apóstol Pablo sabe que va a ser mártir. Sí, lo van a matar por su fe. Él está consciente de esa realidad y lo va a dejar a estos miembros de la iglesia con una instrucción última, ¿verdad? Antes de irse. Y dice aquí algo muy interesante. El versículo 28, capítulo 20 de Hechos. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes. Escuchen bien, en medio de ustedes, lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades. Es lo que estoy diciendo. Falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. El apóstol Pablo aquí nos da una profecía que dentro de la iglesia cristiana va a haber una apostasía en la historia de la iglesia cristiana. Y la apostasía va a ser en el contexto de doctrinas falsas o imágenes falsos, concepciones falsas de quién es Dios. Y ahora, si miramos la historia de la iglesia, esto me da contexto a mí, la razón por la cual estoy hablando de eso, me da contexto a mí de, yo soy adventista, ¿qué significa eso?
Esto es lo que me da contexto a mí. La formación de la iglesia en la época de Jesús. Jesús formó la iglesia apostólica. Esa iglesia en la cual estaba el apóstol Pablo iba a tener una deformación, es lo que dice Pablo, una apostasía. En otros textos en Daniel, que conocen ustedes, nos dicen de la apostasía de la iglesia. Esa es la deformación. Esto es mi convicción. Cuando la iglesia tiene la deformación, la sociedad, el mundo alrededor reacciona a lo que está sucediendo en la iglesia. Mira, el cristiano, mucho más del adventista, cuando leemos la historia, no leemos la historia con ojos seculares, leemos la historia en el contexto bíblico, en el contexto cristiano. Hay una manera de ver la historia cristiana, una manera cristiana de interpretar la historia, ¿verdad? Cuando la iglesia se deforma, la sociedad reacciona, y en un momento voy a tratar de entrar en eso. Y luego llega la reforma protestante de la iglesia. Poco a poco comienzan a descubrir el retrato y comienzan a limpiar el retrato, ¿verdad? Y luego la restauración. Y ahí que entiendo yo el contexto en cual vivimos nosotros y el movimiento hoy en día, y me da contexto de por qué yo soy adventista del séptimo día. Hay edades de la historia. Típicamente yo hago esto en inglés. Vamos a ver, la edad media, tiempos oscuros, ¿sí? ¿Cómo se dice historians? Historiadores. Los historiadores tienen fechas. Son fechas generales, obviamente. Nadie puede decir, en este día, en esta mañana, comenzó la edad pero estas edades comunican actitudes, mentalidades generales, ¿verdad? Mainstream, en el mundo. La edad media, tiempos oscuros, eso describe la deformación de la iglesia cristiana. Cuando sucede eso, el mundo reacciona. Y el mundo reacciona en diferentes maneras. Principalmente llega el Renacimiento, la edad del Renacimiento, y luego la Reforma Protestante, la edad de Ilustración, y a nuestro día hoy la era postmoderna. Bien, brevemente, a ver si podemos rápidamente dar un resumen de esto. La Edad Media del siglo V al XIII. Históricamente, después de la caída del Imperio Romano, el mundo entra a los tiempos oscuros, medieval en inglés, medieval. El cristianismo medieval es la época cuando la iglesia está sobre la Biblia, ¿sí? La Biblia es ocultada de la gente común. Nadie tiene acceso a la Biblia, nadie puede leer la Biblia, solamente el sacerdote y la gente dirigiendo la iglesia. Alejamiento del cristianismo primitivo, el cristianismo original de los apóstoles del libro de los Hechos. La persecución en nombre del cristianismo. Los cristianos estaban acostumbrados a la persecución, pero a las manos de los Roman emperors. Pero por la primera vez en la historia del mundo, cristianos están bajo la persecución en el nombre de la iglesia, en el nombre de Jesús. Y a eso se refieren muchos de los seculares, como saben ustedes, de esas épocas en la iglesia, la Inquisition, que le damos gracias a su país tan lindo para bendecirnos con esa época de la historia. La Inquisition, que se leen cosas increíbles, hechos por la iglesia contra otros cristianos. Y la era de la superstición, the superstition, ¿verdad? Este es mi punto. Cuando el mundo llega a esa era, a esa edad, reacciona. ¿Por qué? ¿Qué sucede? El retrato que Jesús dejó a la iglesia para presentar al mundo, el retrato lo dañaron. Estaba wrinkled, tenía
oscuro, y cuando la iglesia hizo esto, atención, el mundo dijo, el mundo reaccionó. El mundo reaccionó. Y como el dominó, el primer dominó, y todo lo que ha sucedido de ese entonces hasta nuestro tiempo moderno ha sido por ese primer dominó. Cuando la iglesia presentó el retrato falso, comenzó la secuencia, the sequence, de los eventos de la civilización occidental, Western Civilization. Increíble. Leer la historia con la perspectiva bíblica. Fíjense lo que dice el hermano White en el conflicto de los siglos sobre algunas de las ideas nuevas que la iglesia introdujo al mundo sobre el carácter de Dios. Alguien me va a tener que ayudar a leer, pero es incalculable para el espíritu humano el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. Okay, yo no voy a predicar de esa doctrina, necesito un ejemplo para presentar, que representa esta imagen oscuro, ¿me entienden? Imposible, dice ella, calcular los efectos de esa doctrina. La religión de la Biblia, llena de amor y de bondad y que abunda en compasión, resulta empañada por la superstición y revestida de terror. Ella sigue. Cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios, una nueva pintura, ¿verdad? Un retrato, podemos admirarnos de que se tema y hasta se aborrezca a nuestro Creador misericordioso. Las ideas espantosas que respecto de Dios han sido propagadas por el mundo desde el púlpito han hecho miles y hasta millones de escépticos e incrédulos. El ateo al lado de Tai en el avión. ¿Por qué es ateo? ¿Por qué? Porque alguien le presentó con un retrato y dijo, imposible, ¿Dios así? Jamás. ¿Por qué yo tengo una muchacha de 14 años en mi hogar que no quiere saber nada de Dios? Porque alguien le ha presentado con un retrato que no es Dios y ha reaccionado. A nivel mundial, social, la sociedad reaccionó a esta imagen que por tantos siglos estaba controlando la mente del mundo, ¿verdad? Especialmente Europa, obviamente. Y eso produjo una reacción, el Renacimiento, siglo XIV al XVII más o menos. Anyway, hay muchos detalles. Los Ottoman Turks, the Turkish conquest of Constantinople. Imagínate tú, olvídate. Por diferentes detalles de historia que no se explicaron en español, llegaron al mundo mediterráneo los clásicos de los griegos y de los romanos en la conquista de los Ottoman Turks, que no sé cómo se dice eso. Eso. Y llegaron esos libros clásicos y introdujo al mundo europeo esas ideas. Y eso inspiró a la gente y se dieron cuenta que esa época clásica era más enlightening, había más conocimiento, más libertad de la alma y de la mente que el momento presente de la edad oscura. Y comenzaron ellos a rebelarse, una rebelión contra la autoridad medieval. Ideas de la liberación de la mente y el alma. Por la primera vez en muchos siglos, el ser humano comenzó a pensar, quizás esta representación medieval no es el total de la realidad, ¿me entienden? Y comenzaron a tener sus dudas. Y en ese ambiente de la duda de la iglesia medieval, dos dominós comenzaron.
Uno de esos dominó fue la Reforma Protestante. A alguien, a un loco, se le ocurrió abrir la Biblia y leerla. Y cuando comenzaron a leer la Biblia, se dieron cuenta, ¡wow!, que el Dios que ha sido presentado al mundo por tantos siglos no se encuentra en la Biblia. Y reconocieron esas maravillas y esas doctrinas que conocemos nosotros. En muchas doctrinas. ¿Qué sucede? El retrato lo encontraron ahí en una esquina de la iglesia medieval. La sacaron y comenzaron a, poquito a poquito, limpiar el retrato, ¿verdad? La imagen que me gusta usar es shovel. ¿Cómo se dice? ¿Ah? La pala. Shovel, ajá. So, Martín Lutero comienza a buscar el oro. Ajá. Encuentra un poco de oro y wow, wow, wow. Y se le acercan un grupo a wow, wow, wow. Y comienza un grupo ahí. Pero dejó el shovel en el piso. Martín Lutero se muere. Viene otro y encuentra el shovel y comienza. Y sigue. Y encuentra otro. Wow, wow. Y se acercan gente y van por aquí y comienzan John Calvin y los Presbyterians. Y después viene John Wesley en Inglaterra y encuentra wow. Y vienen un grupo, los Methodists. Y siguen y siguen y siguen. Pero la persecución sigue en Europa. Y Dios está en el cielo y está mirando la situación. Y el interés de Él, recuperar el retrato original de los apóstoles. Y dice, vamos a tener que cambiar el ambiente. Y cruzan a nueva tierra. Cruzan el Atlántico. Y llegan aquí y el movimiento protestante pisa en los Estados Unidos, en América, y comienza ahí, y esa va a ser la semilla. Ojalá que yo tenga más tiempo, pero no sé si saben que en el Mayflower, ¿cómo se dice en español? Mayflower. ¿Conocen el Mayflower, sí? A bordo de ese vessel estaba Peregrine White. Peregrino. Nació en el viaje, que era el abuelo qué sé yo qué, de James White. Y es impresionante pensar que el movimiento adventista, como una semilla, se puso en ese barco para cruzar a otra tierra, para que el mensaje, para que el proceso continúe de limpiar el retrato, ¿verdad? Ok, paramos con eso. El reencuentro con la Biblia, la rebelión contra el retrato falso de Dios, la Reforma Protestante, siglo XVI más o menos al XVII más o menos. Ese fue el primer dominó. Pero hubo otro dominó del tiempo del Renacimiento. Y ese fue la época de la Ilustración, the Enlightenment, como decimos en inglés. Siglo XVII al XVIII. Y esa fue otra reacción que no dijo, me parece que Dios no es así, vamos a encontrar cómo es Dios en realidad. Pero esa reacción fue, si Dios es así, vamos a buscar otro fundamental para basar la vida, para basar el ser humano y todo. Y ahí fue la era del progreso científico, ¿ya? El rechazo de la religión y la fe. Voltaire, ¿ya? Voltaire. Esa era promoción de escepticismo, sustitución de la religión con el racionalismo científico. Y todo tiene una explicación mecánica, como está diciendo el doctor hace momentos. El establecimiento del hombre como medida de todo. No se necesita Dios, necesitamos esperanza en el progreso de la razón y el progreso de la ciencia. Y eso va a ser la esperanza que necesita el mundo para mejorarse, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, viene la Revolución Francesa. El primer ejemplo en la historia del mundo cuando una nación, nacionalmente, que Dios no existe, que no se necesita a Dios. Y lo que sucede ahí es algo muy impresionante. The Reign of Terror, el reino del terror. Y eso es la diosa
the goddess of reason, de la razón, la diosa de la razón. Fue lo que sustituyeron de Dios, la diosa de la razón. Y muy impresionante. ¿Por qué llegó una nación moderna en esa época, una nación, tú sabes, prominente, a decidir, Dios no existe? Bueno, Ellen White nos dice, el romanismo había principiado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. ¿Oyeron eso? El romanismo se refiere a la iglesia. La iglesia comenzó el proceso que el ateísmo vino a terminar. A la política de Roma se debía la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. No faltan los autores que refiriéndose a los horrores de la revolución, admiten que de esos excesos debe hacerse responsables al trono y a la iglesia. Pero hermano White le entra un poco más. En estricta justicia debieran atribuirse a la iglesia sola. El romanismo había enconado el ánimo de los monarcas contra la reforma. ¿Recuerdan los dos dominó? Pero la iglesia tiene su, ¿cómo se dice? Su role. Olvídate. Su role, ajá. Ok. Haciéndola aparecer como enemiga de la corona. Okay. Ese descubrimiento de la Biblia, de la imagen correcta de Dios, la iglesia medieval dice, peligroso, peligroso. Entonces dice aquí, vamos a bajar aquí, fue el genio de Roma el que por este medio inspiró las espantosas crueldades y la acérrima opresión que procedían del trono. En la historia de la Revolución Francesa, básicamente el resumen es, un país, una nación, reaccionó sobre una imagen corrupta, de quién es Dios y qué representa la religión. Entonces, algo pasó en el siglo XX que la esperanza del progreso de ciencia dejó al mundo sin nada. Porque en la Primera Guerra Mundial, ahora vemos el mundo entero en guerra. Y la misma tecnología, las mismas avances científicos que prometían una civilización, tú sabes, mejor, la misma tecnología la están usando para el mal, for evil, para la maldad. Y de eso vino la Segunda Guerra, impresionante, y vimos un ejemplo de qué es capaz el ser humano, de qué es capaz el ser humano. Y una filosofía que prometía que el ser humano es bueno, esencial, essentially good. El mundo por la primera vez vio muy claramente, wow, el ser humano no es essentially good, y perdió la sociedad, la esperanza y la confianza de las promesas de la era de iluminación. ¿Y qué sucede? Ahora venimos a la época de nosotros. Ya casi terminé, no se preocupen. Ahora estamos en el postmodernism. ¿Qué sucede? El mundo entero a ser testigo de lo que ha pasado en el mundo moderno, ya ha perdido toda esperanza del sentido, de verdad, de propósito. Del siglo XX al presente, llegamos a la era postmoderna, que resulta del rechazo de las falsas promesas de esa era de ilustración, que dijo que el progreso humano a través de la razón es la esperanza. Y esta actitud, esta filosofía, dice que no existe la verdad absoluta y que todas las creencias es relativo y viene el relativismo. O sea, eso es verdad para ti, pero no es verdad para mí. ¿Han escuchado eso aquí? No sé si ha llegado aquí a este país,
Pero en los Estados Unidos esa es la actitud más popular. ¿Tú crees eso? ¡Ay, qué bien! Me alegro mucho que eso te llena a ti. Eso es verdad para ti, pero no para mí. El pluralism. No hay ninguna religión, ninguna filosofía que es la verdad, sino todas son verdades. Y entramos a una época que no tiene sentido, no tiene conocimiento, estamos en confusión. Hay un autor, Steve Turner, que escribió un credo, making fun, mocking, burlándose de la mentalidad postmoderna. Dice él, nosotros creemos que todas las religiones son básicamente iguales. Todas creen en el amor y el bien. Solo existen diferencias en creencias sobre la creación, el pecado, el cielo, el infierno, Dios y la salvación. En otras palabras, todas las religiones son básicamente iguales, menos todas las creencias que tienen. Entramos a un tiempo que es incorrecto políticamente decir, esto es la verdad, porque estamos en tiempo postmoderno. Y en evangelismo público, nosotros nos confrontamos con esa actitud día tras día. Y eso nos ha dejado a nosotros con una oportunidad muy impresionante. Porque, como dije yo, todo lo que ha sucedido en la historia moderna de la civilización ha sido reacción de dominó sobre aquella época cuando la iglesia presentó ese retrato que no era el retrato que dejó Jesús para la iglesia. No era la descripción de quién es Dios. Y fíjense bien, el cristianismo medieval existe aún hoy día. ¿Es verdad? Porque la reforma protestante, cuando descubrieron el oro, no cumplieron el trabajo, ¿me entienden? No cumplieron con reconocer el retrato completamente. Obviamente, era un proceso que tenía que seguir. Y ahora yo me veo en este mundo que la persona típica o es naturalist, la perspectiva naturalista, que venimos aquí con un proceso solamente natural, sin dirección, sin propósito, o postmoderna, que no existe la verdad, no existe ninguna explicación que explica todo del ser humano. Las 4 preguntas que los filósofos presentan, que cada ser humano tiene que responder, y cada religión trata de responder, son estas. La pregunta de mi origen, ¿de dónde vengo? ¿Cómo llegué yo aquí? La pregunta de mi propósito, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? La pregunta de la moralidad, ¿cómo vivo ahora que estoy aquí? ¿Cómo vivimos nosotros? Y la pregunta del destino. Yo me quedo inspirado hoy porque yo me doy cuenta que el mensaje de los 3 ángeles nos da la respuesta de esas 4 preguntas consisten en armonía. En la única filosofía, el único worldview, la única perspectiva del mundo que nos puede ayudar a entender las 4 preguntas fundamentales del ser humano sin conflicto, sin contradicción. ¿Amén? ¿Ustedes no creen eso? Entonces yo me pienso ahora que cuando yo me paro en un grupo adventista y digo, estamos viviendo en un tiempo de oportunidad, estamos viviendo en un tiempo de urgencia, un tiempo significante, inmediatamente, ¿qué piensa un grupo adventista? Sí, la profecía, sí, lo que está sucediendo en el Vaticano, sí, piensan inmediatamente en una dirección. Pero lo que sucede es que hemos puesto el mensaje adventista en un box, una caja, con limitaciones, sin entender que si llegamos a vernos históricamente, nos podemos dar cuenta que estamos viviendo un tiempo de oportunidad, no solamente por lo que está ocurriendo en los
eventos, current events. Pero mucho más importante, porque la mentalidad de la sociedad en cual vivimos, no vivimos en un tiempo isolated, separado de la narrativa. Estamos viviendo una narrativa y nosotros nos encontramos en el último capítulo de esa narrativa, en la restauración de la iglesia, en la restauración de ese retrato que sería presentarse al mundo. Y cuando la iglesia que dejó Jesús con los apóstoles cumplió con la profecía de Pablo, que iba a haber una apostasía, el mundo reaccionó y poquito a poquito la obra de reforma ha seguido y Dios ha elegido a una comunidad de creyentes y le ha dado un mensaje. Y el mensaje es simplemente los últimos strokes. Ayúdenme. Los últimos strokes para completar, limpiar ese retrato para que el mundo lo vea. Y eso es mi entendimiento de qué es el adventismo. Cuando decimos el tema de ASI 2013 es alza tus ojos. ¿Qué es lo que decimos? Necesitamos representar el retrato, el carácter de Dios, el evangelio original a un mundo que está desesperado y confundido de qué es el propósito, qué es el sentido de la vida, de dónde venimos, que es un debate bien común hoy. Y el mensaje adventista presenta al mundo con una invitación de confrontarse con quién es Dios en realidad. Esos son dos filósofos, Christopher Hitchens, uno de los ateos más conocidos en el mundo, acaba de morir el año pasado, y este es Dinesh D'Souza, un cristiano, también filósofo. Ellos se enfrentaron, pueden ir al YouTube, Christopher Hitchens contra Dinesh D'Souza, y miren ese debate, muy interesante. Porque ¿qué hace Christopher Hitchens? Le ataca al cristiano, le dice, ¿cómo puede ser cristiano y creer en un Dios así, 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 así? Y la descripción que le da es la descripción del Dios medieval. Pero como es un cristiano mainstream, ¿me entienden? Normal. La concepción de Dios que tiene Dinesh D'Souza es conforme a la descripción que está atacando el ateo. Mira, y este hombre es brilliant, pero brilliant, increíblemente inteligente. Y yo estoy mirando eso y yo me estoy muriendo en mi asiento. Lo único que él tiene que hacer, lo único que tiene que decir él para ganar ese debate es, está correcto. Esa imagen de Dios es imposible. Dios no es ese, Dios es así. ¿Ustedes me entienden? Y yo estoy pensando, cualquier adventista que no sea filósofo ni científico, que tenga un entendimiento básico de lo que enseña el Evangelio eterno de Apocalipsis 14, puede decir, le puede ganar a Christopher Hitchens. ¿Por qué? Porque el argumento es fundamental, el carácter de Dios. El ateo, el secular, el mundo entero está reaccionando. Y mira, no es solamente de ateos y seculares. Ustedes viven en un país muy religioso, ¿verdad? Yo leí antes de venir aquí en BBC, hicieron un estudio que 14% de los españoles van a la misa. A la misa. 14%. ¿Cuánto hay? ¿45 millones? 47 millones, 14% van a la misa. Adivinen de qué edad se encuentra en ese percentage. Y dijo, 74% de los españoles se consideran católicos, pero 14%. ¿Me entienden? ¿Qué significa eso? Ustedes viven en un país, en un continente, en cual la religión y Dios es solamente heredado de la época medieval. Y la gente, obviamente, no tiene ninguna sed ni ninguna hambre para encontrar ese tipo de Dios. Ya casi aquí. Voy a terminar con este punto bien simple. Voy a terminar con este punto.
yo estoy inspirado, yo tengo esperanza que esta iglesia va a cumplir con su misión. Y no tengo esa esperanza porque nosotros somos porque obviamente no lo somos, pero porque Dios está tan desesperado que el Espíritu Santo está haciendo trabajo en lo que nosotros dormimos, en el corazón de la gente. Presentemente, hace 2 o 3 años, los teólogos más influentes del mundo entero, del mundo evangélico, o sea, el cristianismo popular, uno a uno han salido públicamente y han dicho, perdónenme, pero lo más que estudio la Biblia, lo más que me doy cuenta que ese Dios tradicional que el cristianismo ha presentado al mundo no cuadra bien con lo que dice la palabra de Dios. Ok, ¿quién conoce Rob Bell? ¿Han visto los videos de esos Numa? Los Numa. Ese Rob Bell. Rob Bell, el último libro que escribió se llama Love Wins. Ok, el amor gana. Y aquí dice, un libro del cielo, del invierno y the fate of everybody who lives. El destino de todo el que vive. Y en ese libro, Rob Bell, que es un fenómeno internacional ya, él ha dicho, yo no creo que Dios puede ser amor, como dice la Biblia, y a la misma vez relacionarse con los muertos y los pecadores y los que están en el infierno, como dice la iglesia tradicional. O sea, dijo, yo no creo que Dios va a tormentar para la eternidad a los perdidos. Para un grupo con nosotros, ustedes obviamente no están impresionando. Okay, so what? Duh. Está un poco tarde, ¿no? Pero entiendan que en el mundo evangélico eso fue un volcán. Eso fue... Mira que la compañía que publica sus libros, cortó con él. Dijo, no queremos saber nada de ti. Eso es lo que está sucediendo en el mundo de nosotros. Otro evangélico escribió este libro, El fuego que consume. Y dice él, imposible, un cristiano que lee la Biblia, pensar que Dios es así. Les repito, no estoy predicando de esa doctrina. Estoy usando un ejemplo para representar esa imagen medieval y que el mundo está poquito a poquito, eso no cuadra bien. Y están buscando, escuchen bien, están buscando otra opción que cuadre mejor con la Biblia. ¿Y quién le puede invitar a conocer esa otra opción? Yo veo que estamos en un tiempo de oportunidad. Okay, termino con John Stott. John Stott es, a nivel mundial, uno de los teólogos más influential. Dice él es profesor en una universidad y Volcano, cuando dijo esto. Como un evangélico comprometido, mi pregunta no debería ser ¿qué dice mi corazón? Sino ¿qué dice la palabra de Dios? Parece adventista, ¿no? Parece un predicador adventista. Para poder responder esa pregunta, o sea, ¿qué dice la palabra de Dios? Tenemos que investigar el material bíblico y abrir nuestras mentes, no solo nuestros corazones, a la posibilidad de que la Escritura señale en dirección a la aniquilación total, annihilationism. O sea, cuando uno muere, uno no sigue hasta la eternidad, uno, como ha enseñado la iglesia, más de 100 años. Y que la doctrina de la tortura eterna debería someterse a la autoridad suprema de la Escritura. No se puede responder que es imposible destruir el ser humano porque son inmortales, porque la creencia de la inmortalidad del alma es de origen griego, no un concepto bíblico. Ok, les repito, yo no estoy predicando de esa doctrina esta mañana. Es un ejemplo para que vean que hubo un retrato presentado al mundo, que es el retrato popular mundialmente, que hay gente que no un tipo en la esquina, gente con influencia.
que están comenzando a pensar, no, por tantos años estuvimos confundidos. Tiene que haber otra opción que esté en armonía con el mensaje cristiano. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ya me pasé? Ok, voy a terminar ahora mismo. Ya le dije eso 10 veces. Termino con esta muchacha que yo tengo en mi hogar, con 14 años. El año más difícil de mi vida y de mi esposa. Y ha sido una experiencia que me ha enseñado a mí. Posiblemente la razón por la cual hablo de esto es porque lo estoy viviendo, ¿me entienden? Lo estoy viviendo. Y hermanos, nos podemos juntar por 100 años más en Asia, hablando de la misión, hablando del evangelismo, hablando de llevar el mensaje al mundo. Pero me parece a mí que necesitamos un encuentro personal para enamorarnos del mensaje que tenemos, para enamorarnos del llamado que nos ha dado Dios a nosotros y para entender que vivimos en realidad en tiempos muy importantes y no solamente en el aspecto tradicional. La profecía y todo eso. La profecía tiene un contexto muy importante, pero sin el otro lado del carácter de Dios, del amor de Dios y quién es Dios, la profecía no tiene sentido. ¿Me entiende? Yo me imagino que nosotros y su país tienen una oportunidad increíble porque viven en un país entero que el concepto de Dios en la mente de la gente está tan lejos de la realidad que cuando esa gente tenga un encuentro en el carácter verdadero de Dios, yo me imagino que la gente va a quedar impresionada. Amén. Y eso nos deja a nosotros una oportunidad. Y si la Iglesia de España tiene un nuevo reencuentro con el Evangelio eterno, yo me imagino que algo poderoso puede pasar en este país y en este continente. Pero lo importante es reconocer la urgencia en los tiempos que vivimos y tener un reencuentro con ese retrato para enamorarnos del Evangelio y para que comience un fuego en nuestros corazones para poder hacer algo muy, muy importante en este país.